fueron, que además esto fue acordado con las asociaciones de autónomos y con las asociaciones de empresarios de Andalucía, y fueron 667 millones que fueron realmente para respaldar a pymes y autónomos, directamente para ellos. Y como digo, la mayoría de los casos fueron pagos directamente de alquileres, como hemos comentado antes, mantenimiento de actividad productiva de los autónomos, eran 3.000 euros directos para el mantenimiento de la actividad, eso lo ha puesto directamente la Junta de Andalucía. Que estoy de acuerdo con usted que hay que pedirle más si hace falta, pero que me refiero que tenemos que intentar entre todos rescatar a este colectivo que lo están pasando verdaderamente mal. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Verdejo. Sino aquí lo que ocurre con los autónomos, y estoy de acuerdo en que probablemente es un colectivo que se ha quedado atrás en una crisis tan compleja como esta. Lo que ocurre es que a día de hoy, tristemente, cuando tienen que hacer un esfuerzo por mantener su negocio, también por mantener el empleo, que cuidado, yo también creo que sería interesante condicionar buena parte de esas ayudas a un esfuerzo por mantener el empleo en las pymes y tal. Lo que ocurre, en definitiva, es que algunos de ustedes habéis sido autónomos y sabéis que ya en una circunstancia normal hay que hacer encaje de bolillo, pues en una situación extrema como esta no hace falta ni imaginar cuánto. Pues ocurre que todas las ayudas son pocas a día de hoy, son pocas, son insuficientes, porque cuando te sientas a hablar con ellos y le preguntas, bueno, ¿a qué ayudas has podido efectivamente acceder? Del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía. Y créanme que son muy poquitas, a la hora de la verdad. Más allá de titulares rimbombantes, hablo por las dos administraciones, hablo por las dos. Más allá del titular, en la práctica, las ayudas a las que realmente han podido acceder son muy pocas. Entonces, todo esfuerzo que se haga es importante, insisto, vinculando lo que creo que sería necesario al mantenimiento del empleo. Y como le decía, sin olvidar que la Junta de Andalucía puede hacer mucho más de lo que está haciendo. También el Gobierno de España, los dos. Entonces, bueno, yo creo que la propuesta podría ser bastante más genérica, que era mi crítica en la intervención anterior, porque esto mismo que ustedes nos están pidiendo aquí para el Gobierno de España, nosotros se lo hemos pedido también a la Junta de Andalucía. Y yo entiendo que están ustedes en la Junta de Andalucía y no pasa nada. Están los míos en el Gobierno de España y tampoco pasa nada, porque es razonable, ¿no? Pues ya está. Dicho esto, comparto buena parte de lo que hemos estado planteando y sí creo que es importante que esas ayudas vengan de ambas administraciones, porque creo que en ambos casos está siendo insuficiente. Muchas gracias, señor Cabello. Gracias, señora presidenta. El contador. Gracias. Bien, vamos a ver. Estos 11.000 millones evidentemente se suman a los 16.000 millones del Fondo COVID. 16.000 millones del Fondo COVID anterior. Entonces estamos hablando ahora mismo de 27.000 millones nada más que en fondos extraordinarios. Sin contar todas las que se ha puesto encima de la mesa para temas de ERTE, por ejemplo. ¿Vale? Bien, pero quería referirme a los números de los 850 millones. Hombre, es que me parece que es interesante. Miren ustedes, en términos absolutos, Andalucía es la segunda comunidad que presenta una capacidad de financiación más alta. La primera es Madrid, con 1.045 millones, y la segunda, Andalucía, con 853. Y en términos relativos, si bien Andalucía es la cuarta, podemos ver cuáles son las tres primeras. Y las tres primeras son Asturias, que es una comunidad uniprovincial, La Rioja, que es otra comunidad uniprovincial, Canarias, que tiene un estatuto insular, como ustedes saben, y Andalucía es la cuarta. Pero, si miramos la posición de Andalucía en noviembre de 2019, en la cual tenía un déficit de 674 en el mismo mes de noviembre, déficit de 674, y ahora pasa a tener un superávit de 853 millones, es decir, tiene un incremento de 1.527 millones. ¿Y qué ha hecho con esos 1.527 millones? Preguntamos, porque es la que más dinero ha sacado en el último año. Y ahora no me dirán si esto no es para decir, empléenlo, porque es que hace falta,
¿Qué es lo que ha hecho el Gobierno? Pues lo que estaba diciendo antes. El Gobierno ha puesto una batería de medidas de apoyo a los autónomos amplísimas, de medidas fiscales como aplazamiento bonificado de impuestos, de protección social como es el pago por cese de actividad para los trabajadores autónomos, de empleo con medidas de flexibilización como son los ERTE, de financiación con líneas de avales, en fin, moratorias de cotizaciones a la seguridad social. Ha sido amplísima. ¿Y el resultado cuál es? Pues les voy a decir cuál es el resultado. Fíjense ustedes, cuando estábamos ya en plena segunda ola, a nivel nacional habíamos recuperado el número de autónomos que teníamos en la misma fecha de 2019, noviembre también de 2019. Pero les voy a hablar de hoy y de datos de Jerez, para que ustedes lo sepan. Miren ustedes, el año 2020 empezó con 10.174 autónomos. Año 2020. Y año 2021, un año más tarde, tenemos 10.415. Sí, tenemos a día de hoy 241 autónomos más que a principios de 2020. Y si se fijan en una fecha que es abril de 2020, que es la fecha en la cual el número de autónomos fue donde más bajo cayó, a 9.984, son 431 autónomos más, que es lo peor de la crisis de primavera por la pandemia. Y todo esto es gracias a las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de la Nación, y hay que decirlo también ampliadas por las distintas administraciones, incluida la Junta de Andalucía y también el Ayuntamiento de Jerez. Gracias. Señor García. Muchas gracias, señora presidenta. Quería decirle al señor Cabello que ayudas directas los autónomos jerezanos del Gobierno de España han recibido 0. Con esto no quiero tampoco crear una polémica. Precisamente desde Ciudadanos estamos acostumbrados a sufrir lo que es ser autónomo. Yo mismo he sido autónomo muchos años y la crisis que golpeó España en el 2007 hasta el 2000 casi ahora en el sector de la construcción, yo soy un profesional del sector de la construcción, fue brutal. O sea, la sensibilidad que nosotros tenemos al respecto es muy grande. Agradecemos los apoyos de todos los grupos. Yo creo que entre todas las administraciones tenemos que arrimar el hombro y apoyar a este sector, que no olvidemos que es un tejido productivo muy importante aquí en Jerez, por lo que consideramos que esta propuesta puede salvar muchos puestos de trabajo y si estamos y sobre todo si estamos cercanos a que con las vacunaciones este verano, con la campaña del verano, muchas empresas no tengan por qué cerrar, porque ya hay otras que cierran, pues todas las que salvemos buenas son. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Bueno, yo no quería hablar de esto, señor Cabello, pero es que de verdad, no sé si usted se ha saltado el debate de antes que hemos tenido la señora Álvarez y yo, en el que le he demostrado que realmente no existe un superávit de esos 800 millones de euros, no existe. Y además se ha confundido usted porque, según dijo mi propio Ministerio de Hacienda, las comunidades autónomas que más superávit han tenido precisamente son Asturias, La Rioja, Canarias y Cantabria. Y no sé si a lo mejor son insolidarios también, a lo mejor que son unos insolidarios y ese dinero se lo han guardado para pagar que los bancos será, ¿no? Y los ricos, no sé. Es que de verdad, cuando se hace tanta demagogia, yo tampoco quiero recordarle que ustedes cada vez que hacen una rueda de prensa a nivel económico hablan que tienen superávit. Entonces habrá que decirle cómo hemos devuelto dinero y cómo no estamos aprovechándonos para los planes de empleo cuando tenemos tanto superávit. De verdad, no tengamos demagogia. Este debate tiene que haber durado 10 minutos, que era el tiempo de poner un momentito de acuerdo, una intervención cada uno y decir que vamos a poner las pilas todos para intentar sacar adelante los autónomos. Pero siempre estamos ahí dándole vuelta al asunto y me parece que no tiene sentido. O sea, yo creo que es que tenemos que ser capaces de darle prioridad a las cosas que la tienen.
Igual que hay cosas que podemos tener distintas ideas y discutir las ideas que queramos, pero realmente aquí estamos hablando de hay gente que va a cerrar o no va a cerrar su negocio. Hay gente que tiene para pagar las nóminas o no va a tener para pagar las nóminas. Hay gente que puede pagar los impuestos o no puede pagar los impuestos. Y estamos pidiendo que están dándonos, de verdad, una voz, nos están pidiendo un auxilio por parte nuestra de que realmente nos pongamos todo el mundo de acuerdo para echar una mano, y andamos aquí con demagogias e historias que realmente no tienen sentido. De verdad, vamos, yo creo que es importante. Yo digo que yo soy el primero que yo le voy a pedir a la Junta de Andalucía que eche toda la carne en el asador y que haga todo lo posible para que le pongamos cuanto antes todos los medios posibles para los autónomos. Pero simplemente os pido que hagan ustedes también lo mismo, que aquí realmente lo que estamos intentando es ayudar al vecino de la esquina, al kiosco de la esquina, al del bar de ahí al lado, y a la gente que estamos cruzándonos día a día y que están necesitando de esto para poder subsistir. No solamente les animo a eso, a que dejemos al lado diferencias y que seamos capaces un poco de ponernos todos de acuerdo e intentar rescatar este colectivo, como yo antes decía, que lo están pasando verdaderamente mal. Muchas gracias. Muchas gracias. No, va... ¿Ya? Detrás de él va Cabello. ¿No va Kika? Ah, ya hemos cerrado el todo. Votamos. Espérate, vale, vamos a ponernos... Hay dos enmiendas. Vale. Una enmienda del señor Cabello para cada una de las proposiciones. La de Ciudadanos acepta. Vale. La del PP, la de la enmienda para el PP también, vale. ¿No votamos separadamente? ¿Lo podemos votar todo en común o...? No, pregunto si alguien ha pedido votación separada. ¿Votación por punto se refiere o cada propuesta? A ver, vamos a votar las dos mociones por separada, vale. Pero una moción lleva muchos puntos. ¿Alguien pide votación separada? No, vale. Pues votamos moción 1 y moción 2, vale. Perfecto. Primero votamos la proposición de Ciudadanos, que lleva incorporada la enmienda del Grupo Socialista. Punto 20. Voto a favor. Se aprueba por unanimidad. Y ahora pasamos al punto... Señora 20. Sánchez, yo no he votado. Ay, perdón, es que... La pobre mía. Atención. Vale, una. Punto 22. Se vota con la enmienda del Grupo Socialista. ¿Votos a favor? ¿Abstención? Vale, queda aprobada. Pasamos al punto número 21, que es del Grupo Popular sobre la PAC. Bueno, pues desde el Partido Popular traemos esta proposición porque yo creo que se está viendo en la sociedad, no es algo exclusivo de una organización, prácticamente han conseguido poner de acuerdo a todas las organizaciones agrarias y ganaderas, organizaciones que incluso desde hace mucho tiempo están diametralmente opuestas en algunos intereses, ¿no? Y curiosamente ha sido un ministro andaluz, el señor Plana, el que ha traicionado a Andalucía y precisamente ha acelerado una PAC que no era necesario acelerar porque la convergencia lleva desde el año 2015 y todavía teníamos bastantes años para poder hacerla. Y es curioso que precisamente por intereses políticos, seguramente por presiones de otros territorios, el Partido Socialista, una vez más, haya utilizado a Andalucía, al campo y a la ganadería de Andalucía como el felpudo para poder firmar y la moqueta para poder firmar sus acuerdos en el resto de España. Porque lo que no tiene ningún sentido es que estemos continuamente defendiendo la pluralidad de España en cuanto a territorios, en cuanto a cultura, en cuanto a idioma, o en cuanto a lengua, o en cuanto a la lengua de cada comunidad autónoma, que nos parece bien, que creemos que esa es la diversidad y la cultura y la variedad que hay en España, y sin embargo con el campo queramos igualar el campo de toda España. Mire usted, el campo andaluz no tiene nada que ver con el campo de Galicia, ni tiene nada que ver con el campo de Extremadura, quizás con el de Extremadura un poco más, pero es que el campo de Andalucía occidental no tiene nada que ver con el de la oriental, ni tiene nada que ver con el de Murcia, ni con el de Barcelona. Y por tanto,
aquellos campos, como por ejemplo son los campos de la provincia de Cádiz y de Andalucía, donde se ha invertido en regadío, donde se han hecho inversiones que ahora hay que amortizar, lo que no se le pueden es cambiar las reglas del juego de la noche a la mañana y hacer que haya explotaciones que puedan perder, sin esperárselo, del orden de un 15 o un 16 o un 20% de lo que recibían de la PAC. Esto no se puede hacer, y no se puede hacer, y más en contra de lo que son los intereses de nuestra tierra. Esto no era necesario. La convergencia europea que se plantea con la PAC no era necesario hacerlo tan rápido. Eso se está haciendo desde el año 2015 y, si no me equivoco, íbamos a un ratio de un 6% anual, y de buenas a primeras el señor Plana, que fue también consejero de Agricultura en Andalucía, ha metido un tijeretazo al campo andaluz, al campo jerezano y al campo de la provincia de Cádiz, y de buenas a primeras ha acelerado prácticamente del orden de un 25% del recorte de la PAC. Y esto no lo dice el PP, esto lo están diciendo todas las organizaciones agrarias. Yo creo que ustedes han visto a COA, a SAJA, la UPA, prácticamente todos están en contra. Y yo me quedo con una expresión o unas frases que dijo el otro día el presidente provincial de Asaja, Pedro Gallardo, que dijo, por un lado, que un andaluz había traicionado al campo andaluz, y dijo también que con las cosas de comer no se juega. Pues el Partido Socialista ha jugado con las cosas de comer de los agricultores y ganaderos de Jerez, de la provincia de Cádiz y de Andalucía. Y es lógico que desde aquí, que desde Jerez, nos manifestemos todos en contra de una PAC que es injusta para el campo de la provincia de Cádiz. Aluden la solidaridad. No es que hay que igualar, es que hay que ir hacia una tarifa plana, a una tasa plana, de acuerdo, pero todo esto tiene un periodo de tiempo, O Europa no está obligando a España a que se aplique esta PAC tan acelerada o esta convergencia tan acelerada. Y por tanto lo que pedimos es que ese Real Decreto se modifique. Es verdad que hay mucha, o más bien poca esperanza en el sector de que el Partido Socialista le vaya a dar la vuelta a esto. Es verdad que los agricultores y ganaderos de Jerez y de la provincia de Cádiz piensan que han sido esclavos de los acuerdos de Pedro Sánchez a nivel nacional con sus socios, muchos de ellos independentistas, algunos no, por los intereses del campo fuera de Andalucía. Pero nosotros desde aquí tenemos que defenderlo como siempre lo hemos defendido. Queremos una PAC justa, con las inversiones y con el futuro y con la justicia para nuestros ganaderos y agricultores en la provincia de Cádiz y en Jerez. Muchas gracias. Grupos que desean intervenir. Señora González. Bien, desde Ganemos Jerez vamos a apoyar esta propuesta porque sí que no estamos por oponernos a la convergencia, pero sí que se haga, pero sí estamos en contra de que se haga de esta manera tan brusca, ya que las pequeñas y medianas explotaciones suelen ser las más productivas porque las trabajan directamente los agricultores, están ligadas al territorio y son las que generan más empleo y mantienen la población en el medio rural, por lo que una convergencia brusca puede poner en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones de pequeño y mediano tamaño, porque no puedan adaptarse a la nueva situación que son las mayoritarias en nuestro territorio. En esta ocasión estamos de acuerdo en que todo esto habría que hacerlo con más pausa. Muchas gracias. Nosotros también vamos a votar a favor de la propuesta, pero quisiéramos contextualizar un poquito cómo hemos llegado hasta aquí, cuáles son los peligros y también hacer algunas consideraciones. El problema de la PAC no es solo que con este decreto se vaya a acelerar o a hacer en tiempo récord, con lo que ello supone, teniendo en cuenta que muchos de los productores ya han planificado sus cultivos, incluso han hecho determinadas inversiones, contando con un escenario que ahora de manera brusca
se les modifica. El problema de la PAC es que, en esencia, ya iba a ocasionar un grave perjuicio, al menos al campo andaluz, en 2026, con independencia de que ahora se haya acelerado. ¿Por qué digo que iba a causar un grave perjuicio? Porque está hecha a imagen y semejanza de Alemania. Ese es el principal problema, ¿vale? Y Alemania, si es una comarca agraria homogénea, con unas características muy similares en todo el territorio, con un tipo de cultivo muy determinado, fundamentalmente el cereal, que no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos aquí en España. No tiene absolutamente nada que ver con la variedad de cultivos, con las diferencias que tenemos entre los distintos territorios, climáticas incluso. ¿Qué ocurre? Hasta ahora la convergencia se planteaba, además de con un margen, con una transición, se ha estado planteando la convergencia a nivel de comarca. Teníamos comarcas agrarias y la convergencia se hacía dentro de cada comarca. ¿Qué problema nos vamos a encontrar? Fundamentalmente, y amén de otros tantos, el problema que nos vamos a encontrar es que, evidentemente, los cultivos, las condiciones que tenemos aquí en Andalucía, como antes decía el señor Saldaña, no tienen nada que ver con las que hay en Galicia. Y si hacemos la convergencia entre territorios que no tienen nada que ver, cultivos que no son los mismos, unos más productivos que otros, unos requieren una mayor inversión que otras, no tiene nada que ver el riego en Andalucía que los que están regando por gravedad en el norte. No tienen nada que ver y evidentemente las ayudas tienen que estar condicionadas a las diferencias que existen entre los distintos territorios y los distintos cultivos. Ese es el principal problema. Usted, señor Saldaña, decía que, bueno, que estos son los catalanes, que yo creo que es más simple que eso. Yo creo que esto es un sapo, que probablemente se haya tenido que comer el Gobierno a cambio de las ayudas COVID, porque la hayan apretado por parte de la Unión Europea y desde Bruselas. Y por último, decirle que cuando se aprueba esa PAC, su grupo votó a favor de aquello en Bruselas. Su grupo, los socialdemócratas, ustedes votaron a favor, lo cual no quita que comparta la visión que usted expresa en esta propuesta y vayamos a votarla favorablemente. Sí. Ciudadanos. Muchas gracias. Nosotros, entendiendo y compartiendo con el Partido Popular todos los problemas que trae esta PAC y entendiendo que hay que hacerla más progresiva y que tenga el mínimo impacto, sobre todo para Andalucía, entendiendo que el problema es el mismo, la solución que plantea el Partido Popular y la solución que ha planteado Ciudadanos en el Congreso de los Diputados es diferente y nosotros no apostamos por eliminar el decreto, sino por modificarlo y tampoco hemos pedido dimisiones. Por lo tanto, nosotros, estando de acuerdo en que el problema es el mismo, la solución no hemos encontrado un punto de encuentro, por lo que nos vamos a abstener. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Quiero comenzar mi intervención manifestando que en la exposición de motivos del Partido Popular hay afirmaciones que no se ajustan a la realidad. Y vamos a decirlo claro. Este Real Decreto no se ha adoptado de manera unilateral por el Gobierno de España, ya que en julio del año pasado hubo una conferencia sectorial con las comunidades autónomas, donde tuvo un apoyo mayoritario continuar con la convergencia en el periodo transitorio. Pero no es menos cierto que tanto Galicia como Andalucía solicitaron el reducir la propuesta de convergencia que hizo el Ministerio. Es un acuerdo adoptado con el apoyo mayoritario de las comunidades autónomas y, por lo tanto, esta táctica del Partido Popular, en vez de dialogar y buscar pues, el consenso, es la de la confrontación y la del enfrentamiento. Y ejemplo claro lo estamos teniendo en el Parlamento de Andalucía, donde con unanimidad de todos los grupos crearon un grupo de trabajo para cooperar en la conformación de la posición de Andalucía en el actual proceso de la reforma de la política agraria común. Pues este grupo de trabajo se aprobó en septiembre del año 2019. Realizó su primera sesión en noviembre del año 2019 y ha tenido 4 sesiones, donde se han oído muchos comparecientes y desde julio del 2020
nada de nada, ni informes, ni conclusiones, ni más reuniones. Y de repente, en octubre de 2020, nos encontramos con la siguiente noticia. La Junta de Andalucía constituye el grupo de expertos andaluces por la política agraria común. Es decir, que se fulmina de un plumazo la comisión que creó en el Parlamento de Andalucía, donde reside la soberanía del pueblo, obviando todo el trabajo realizado. Creo que esto es un desprecio a la soberanía popular y al trabajo que se estaba realizando y a buscar una postura verdaderamente común entre todos. Ha obviado el diálogo por cómo le gusta actuar al Partido Popular últimamente, que es el orden y mando, y ignorar a las mayorías del Parlamento, y han preferido entrar en la confrontación. Y yo creo que lo que necesitamos es diálogo. Lo que necesitamos es que esa mesa de trabajo que se constituyó hubiera llegado a su fin, se hubiera consensuado una serie de medidas y de opiniones de todos los representantes de los andaluces y las andaluzas, y eso es lo que de verdad nos hubiera servido a los agricultores, a los ganaderos de Andalucía, y no esta dura confrontación. Porque, mire, los agricultores necesitan que nos impliquemos, necesitan que les echemos una mano, que acabemos con estas barbaridades de grandes empresas, de grandes terratenientes, que cobran cantidades desorbitadas de la PAC. De verdad, lo que necesitan nuestros agricultores es que entre todos podamos hacer una agricultura, una ganadería más viable y más competitiva, de la que puedan vivir los ganaderos y los agricultores, y sobre todo en la que se puedan incorporar nuestros jóvenes. Muchas gracias. Que me quedo sin tiempo. Muchas gracias, señor Alba. Señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. Miren, le voy a dar unos datos oficiales, no del PP, sino de las organizaciones agrarias, para que vean ustedes los terratenientes de la PAC en Andalucía. Las cifras desmienten que los agricultores andaluces tengan privilegios por la PAC, ya que lejos de ello cobran por debajo de la media nacional. Mientras el beneficiario andaluz de la PAC cobra una media de 5.000 euros, la media del beneficiario español asciende a 6.500 euros. En otras comunidades autónomas, esta media supera incluso los 10.000 euros. Por lo tanto, la primera en la frente. Esto no es un tema de terratenientes o no, esto es un tema de que la agricultura en Andalucía mayoritariamente son agricultores que tienen unos ingresos por la PAC de media inferiores a los del resto de España. Y estos no son datos del PP, estos son datos de las organizaciones agrarias. Segundo, habla usted de la exposición de motivos y dice que es una exposición de motivos que no se ajusta a la verdad. Pues eso se lo dice usted a la COA, a Saja, a UPA, a todos ellos, porque esta exposición de motivos lo que recoge es precisamente las reivindicaciones de las organizaciones agrarias. Que a lo mejor usted no se ha reunido con ellos, lo mismo usted ni sabe lo que están pidiendo, y por lo tanto viene usted aquí a tocar de oído sobre algo que desconoce. Y por tanto es lógico que el Partido Socialista, sin saber de lo que está hablando, pues diga eso. Y después decirles que, para recalcar, van a perder, y lo ha dicho también el señor Raúl Ruiz Verdejo, porque se han cambiado los criterios de convergencia, pasando en solo 2 años, del 21 al 22, y no de forma progresiva hasta el 2026. Y otra cosa que se iba a hacer es que se limitaba el máximo de pérdida a un 30% anual, cosa que se elimina. Cuando alguien ha hecho una inversión pensando en que al menos tiene unos ingresos mínimos, como bien dice también el señor Ruiz Verdejo, en explotaciones que hay en esta zona de regadío en las que hay que invertir y le quitan esa cantidad, pues se encuentra con que probablemente pueda ir a la ruina. Y una reflexión que le hago a Ciudadanos, y ahora hablaremos, léanse la proposición, porque aquí no se habla de eliminar completamente el decreto. Se habla de pactar con las comunidades autónomas y de eliminar del decreto aquellas cosas que no son correctas, pero no se habla de eliminar el decreto. Si ustedes tienen otra solución, díganla, pero de momento yo no he escuchado ninguna solución por parte de Ciudadanos a favor del campo andaluz, del campo de la provincia de Cádiz y de Jerez. Muchas gracias. Sí, varios temas. A ver, yo decía que el problema era la PAC en sí misma, más que este acelerón que viene como consecuencia del Real Decreto, porque el objetivo final es unificar el nivel de ayuda. Y esto no es tan simple
como decir los andaluces cobran 5.000, los gallegos cobran 3.000. No es tan simple como eso, porque entran en función otros muchos condicionantes. El tipo de cultivo, como decía antes, la propia productividad, la calidad del suelo, la fertilidad del suelo, el clima, el coste, la inversión que es necesaria para echar a andar esos cultivos. Todo eso entra en valor. El fin de la PAC lo que persigue es que en 2026 España sea una única comarca agraria. Y eso es una barbaridad, porque eso lo puede hacer Alemania, pero no lo puede hacer España. No lo puede hacer España. A partir de ahí, este decreto, ¿por qué supone un problema? Fundamentalmente nos supone un problema a las andaluces, porque si bien es cierto que en términos subjetivos puede parecer que los andaluces están por encima en cuanto a las ayudas, de manera objetiva no es así. De manera objetiva no es así. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que un agricultor del norte de España, que requiere mucha menor inversión en sus suelos porque son mucho más fértiles que los que tenemos en Andalucía, lo van a equiparar en ayudas con los productores del campo andaluz. Y ahí los que perdemos somos nosotros. Después, hay varias cuestiones que es importante tener en cuenta y que van a acabar ocurriendo cuando se consume. Una, el relevo generacional, que sabéis que es algo que preocupa y mucho en el campo, propietarios que se hacen mayores, cuando el nivel de ayudas se reduzca ante los problemas para traspasar esa propiedad, van a terminar vendiendo los suelos. Esto termina traduciéndose en una vuelta al latifundismo. A eso nos lleva esta PAC, a un perjuicio grave a los pequeños y medianos propietarios y al fin la herida de muerte definitiva para las comunidades de regantes, ¿vale? Esta es la amenaza de muerte definitiva a las comunidades de regantes, y hay empresas del agua que se están frotando las manos, sobrevolando como buitres carroñeros, esperando que caigan las comunidades de regantes para hacer negocio con el agua de riego. A todo eso nos lleva esta PAC. Por lo tanto, creo que agilizar su puesta en marcha es un peligro absoluto para el campo andaluz. Muchas gracias. Señora Brazo. Señora Brazo, sí. Ya, muchas gracias. Nosotros en la primera intervención hemos hablado de abstención. Disculpadme porque era abstención en otra propuesta. Nosotros vamos a votar a favor porque además estamos igual que el Partido Popular y de lo que se ha hablado en ese pleno, en la negociación, en llegar a acuerdos. Y es verdad que en otros foros se ha hablado de una eliminación total de ese Real Decreto, pero en este punto 2 pone eliminar Real Decreto de todas aquellas cuestiones que no se corresponden con las estrictas exigencias, y es lo que también nosotros queremos que se materialice al final. Por lo tanto, nuestro voto es favorable a esta moción. Bueno, muchas gracias. Señor Sardaña, yo en ningún momento le he dicho que la exposición de motivos esté errónea. Le he dicho que hace afirmaciones que no son correctas. Así que no manipule, básicamente porque este decreto no ha sido de forma unilateral tomado por el Gobierno de España, ¿vale? Este decreto se hace para que los agricultores y ganaderos andaluces puedan cobrar las ayudas de la PAC durante los años 2021 y 2022, hasta que en el año 2023 entre la nueva PAC, que será mejor o peor, pero esto es lo que tenemos de la Comunidad Europea. Este decreto, esta convergencia que denuncian que es brutal, se viene realizando en un proceso desde el año 2015, donde lo que se busca al final es que dos agricultores que están en la misma región productiva, con la misma superficie, con el mismo cultivo, tengan el mismo pago básico. Parece algo razonable y justo. Pero esta convergencia tiene un problema, y es que si seguimos como está, no se va a materializar hasta el año 2036. Y me reconocerán, y creo que ahí no puede decir que estamos faltando a la verdad,
que la propia Comunidad Europea en sus recomendaciones dice que esto no es viable. Pero es que, si me permiten, hasta la propia lógica, el propio sentido común dice que esto no es admisible, que no podemos estar con una convergencia hasta el año 2036, sobre todo cuando en este momento la mitad de los beneficiarios están fuera de esta horquilla, que se encuentra entre el 80 y el 120% del valor medio de cada región. Este decreto lo que pretende es que los derechos de menor valor alcancen un 70% de media en el año 2021 y un 80% en el año 2022. Puede parecerle una barbaridad a uno y a otro puede parecerle un avance modesto, pero vuelvo a repetir, necesario para acabar con la discriminación entre dos agricultores de una misma región productiva. No hay variación entre las comunidades autónomas, que quede claro. Andalucía y, por ende, los agricultores y ganaderos de Jerez y la provincia no van a perder ni ganar, van a seguir recibiendo lo mismo. Decirles que nuestros agricultores y ganaderos, que son más los que van a ganar que los que van a perder. Un 56% de los beneficiarios verán incrementado el valor de estos derechos. Y ya el Ministerio ha hecho una serie de precisiones con respecto a este tema, en cuestiones tales como la ayuda básica a la renta, la definición de quién deba percibirla, las regiones de pago, los periodos sobre los cuales deba extenderse la convergencia para cumplir con los compromisos europeos, así como los ecoesquemas y todos los restantes conceptos. Permanecen en este mismo instante en debate y pendientes de decisión. Un intenso trabajo de análisis con las organizaciones representativas de España, 200 reuniones, lo que ha permitido avanzar con espíritu constructivo en los aspectos técnicos de la misma. Por lo tanto, es rotundamente falsa y carente de cualquier fundamento la afirmación de que el Ministerio pretenda excluir a un número elevado de perceptores de la PAC en la nueva reforma. Por lo tanto, la voluntad del Gobierno es lograr un acuerdo más amplio posible de un acuerdo nacional para hacer del contenido de esta PAC y de los 47.000 millones de euros el mejor instrumento de apoyo a los agricultores y ganaderos del medio rural. No me da tiempo de terminar, pero... Muchas gracias, señor Alba. Señor Saldaña, para cerrar ya, ¿no? Sí. Sí, gracias, señora presidenta. Mire, señor Alba, ¿usted sabe cuál es el problema de los argumentarios de las grandes organizaciones? Que a usted le han dado el argumentario de Andalucía y lo ha alargado aquí y no es consciente de que el campo de la provincia y la ganadería de la provincia de Cádiz no tiene nada que ver con el campo de Jaén. Usted está hablando de que los agricultores y ganaderos no pierden y usted no tiene ni idea de las grandes pérdidas que van a sufrir los agricultores y los ganaderos de la provincia de Cádiz. Porque a lo mejor resulta que el sector olivarero de Jaén no pierde, pero es que aquí, afortunada o desafortunadamente, no es lo habitual. Y aquí, en la provincia de Cádiz, los ganaderos y los agricultores de la provincia de Cádiz van a perder y mucho. Claro, usted ha leído el argumentario que le han dado de Andalucía y se cree que Andalucía es la misma, pero Andalucía es muy diversa. Yo no sé si usted conoce mucha gente de Granada, de Almería, es que hablan hasta distinto que nosotros. Es que no tiene nada que ver la Andalucía occidental con la Andalucía oriental, y en el campo tampoco. Y hay una cosa que, discúlpeme por ser tan torpe, ha dicho usted que usted no había dicho que la exposición de motivos tuviera cosas erróneas, sino que ha dicho que tenía cosas que no son correctas. Permítame que yo no tenga esa sensibilidad que tiene usted para distinguir esas dos expresiones. Creo que usted debe ser de los pocos de Jerez que la distingue. No son correctas o son erróneas, no lo sé. Explíquenoslo y demás. Porque no es lo mismo, y decía Cela, ¿no? O dicen que decía Cela, que no es lo mismo estar dormido que estar durmiendo. Pero eso es algo parecido a lo que usted ha dicho. Señor Ruiz Verdejo, ha hecho usted una apreciación que me gustaría matizar. Yo estoy de acuerdo con usted que esto no es un asunto de que uno cobren 5.000, otros cobren 10.000. Lo que digo es que los datos demuestran que la PAC en Andalucía no es de los terratenientes. Eso es lo que estoy diciendo. Que la PAC media en Andalucía, yo no digo que es que haya que cobrar 5 o 10, habrá que cobrar lo que tenga que cobrar en base a la producción. Pero que lo que se cobra de media en Andalucía es inferior a lo que se cobra en España. Y por tanto, es lógico que se tumbe el argumento de que esto es solo de los terratenientes. Miren, si España es diversa en cultura, si España es diversa en folclore, si España es diversa en idioma y si España es diversa en tradiciones, también lo es en la agricultura y la ganadería. No me puede usted comparar el campo andaluz con el campo gallego, con el campo catalán o con el campo asturiano.
El campo de Cádiz no tiene nada que ver con el campo de Jaén. Y, por tanto, esta PAC es mala para el campo de Cádiz, es mala para los agricultores de Jerez y nosotros todos tenemos que estar en contra de una PAC que va en contra de los intereses de nuestros vecinos y de nuestra gente. Y quien no esté en contra es porque está en contra de Jerez y de la provincia de Cádiz. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Voto a favor de la propuesta? ¿Abstenciones? Queda aprobada. Pasamos al punto número 23, proposición del Grupo Municipal Popular sobre subida de impuestos. ¿Qué? Ah, vale, que estoy haciendo otra cosa. Vale, a ver. Pero, vale, ¿yo qué hago esto? Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, yo con esta proposición, de verdad, he intentado, porque sé que tenemos distintas visiones, depende de la, no sé, de cómo vea un poco el tema impositivo, tenemos distintas visiones, pero he intentado realmente hacer una especie de doble salto mortal con tirabuzón, porque lo que quiero intentar es convenceros de que realmente el tema de la subida de impuestos en este momento es perjudicial realmente para la sociedad, ¿no? Y por tanto, por eso nosotros traemos el que, si fuera posible que desde el Pleno planteemos que a lo mejor en otro momento, o podría ser cuestión de que lo habláramos, pero que en el momento actual no es el mejor momento para poder realizar esta subida fiscal como la que se ha planteado, ¿no? Yo, para conseguir este doble salto mortal, he intentado no meterme en el ámbito, por ejemplo, que a veces se plantea, ¿no?, como que los impuestos son un instrumento de política fiscal en el que se pretende la financiación del gasto público, ¿vale? Porque podemos estar de acuerdo o no, dependiendo de cómo se administre el gasto público, ¿no? Porque yo creo que ahí habría para hablar mucho, ¿no? Yo intento centrarlo en que el tema de los impuestos tiene su función principal en la búsqueda de la justicia social, ¿vale? Y ahí es donde me gustaría un poco enmarcar esta intervención, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que para que la justicia social sea tal, los impuestos tienen que ser justos, ¿vale? Creo que tienen que ser justos y, por tanto, tienen que ser adaptados a las circunstancias de los ciudadanos en los tiempos actuales que estamos viviendo, ¿no? Y por eso yo creo que actualmente estos impuestos, o esta subida de impuestos, esta política fiscal que se ha planteado, creo que es errónea, sobre todo en los tiempos actuales que estamos viviendo, ¿no? Y voy a intentar explicarlo. La justicia social, según yo entiendo, exige dos cosas principalmente. Por una parte, lograr que todas las personas puedan vivir con suficiente dignidad, ¿vale?, sin que les falte para aquellas cosas que son, digamos, más imprescindibles o más necesarias, como pueden ser el alimento, el vestido, el techo, ¿vale? Todo lo contrario a lo que realmente, haciendo una disección de la subida de impuestos que se ha hecho, que yo lo he hecho, que he metido, que he buceado, que he intentado ver las partidas que se suben, que he intentado ver qué es lo que se incrementa y qué no. Me he dado cuenta de que al final se está atentando contra este principio fundamental de que todo el mundo tenga alimento, vestido y techo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿no?, en esta subida una parte importante que ya hemos hablado en otras ocasiones va orientada, por ejemplo, a las bebidas azucaradas, que el 100% de los ciudadanos hacen uso de ellas, a las primas de seguro, ya sea del hogar, de auto, de vida, etcétera, que prácticamente de una forma u otra el 90% de los ciudadanos están afectados por las primas de seguro, a las matriculaciones. Antes se le llamaba impuesto de lujo. Yo creo que ya todo el mundo estamos de acuerdo en que el coche no es un lujo para nadie, sino una necesidad. Y por tanto se ha incrementado los impuestos en las matriculaciones, lo que ha hecho que realmente sea un problema para la adquisición de vehículos para muchas personas, con el consiguiente problema también que ha habido para las compañías, para los concesionarios que están vendiéndolos, ¿no? O, por ejemplo, la subida en el diésel, que también ha sido una subida muy importante, y todo el mundo somos conscientes de que el diésel tampoco es un tema de lujo, sino que realmente, no sé cuántos de aquí, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un diésel y hay muchas personas que precisamente se compraron el diésel porque era el combustible más barato para poder ahorrar dinero en el desplazamiento. La otra parte que yo decía de la justicia social incluye respetar los derechos humanos, ¿vale? Entre ellos el acceso de todos al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la sanidad, etcétera. Viendo un poco el tema de la política fiscal que se ha llevado estos meses atrás, vemos, por ejemplo, que teníamos
unos impuestos, por ejemplo, a las mascarillas, por poner un ejemplo, más alto que en ningún sitio. La ministra se empeñó que era una imposición de Europa, se demostró que no era así y al final terminó bajando porque realmente era un costo altísimo para la familia el tener que pagar el impuesto que pagábamos con las mascarillas. Por ejemplo, también lo mismo pasó con el tema de la luz, del agua, con el tema que he comentado antes del diésel, que realmente, bueno, se decía lo mismo, que era una imposición europea, pero después al final se demostró que había muchos sitios en el que realmente la luz, el agua, por lo menos por ahora, se debería haber intentado bajar el impuesto para realmente hacer mucho más fácil, sobre todo en este invierno, que no sé si estamos en invierno o ya primavera, pero bueno, el invierno que hemos pasado cortito, pero que ha sido bastante duro, ¿no? Por eso se me ocurre que realmente esta subida no ha sido buscando realmente esa justicia social, ¿no?, desde mi punto de vista, ¿no? Y más teniendo en cuenta que aquellos elementos importantes que era buscar esa justicia social, como era el salario mínimo vital, que el otro día reconoció el señor Escrivá que realmente lo está recibiendo 1 de cada 5 que debería recibirlo en España. Los ERTE llevamos 4 meses sin poder cobrarse. Por tanto, lo que yo quiero plantear un poco, en el punto que quiero poner esto, es que realmente quienes más tienen que pagar más por solidaridad, pero estos impuestos concretamente que se están planteando van orientados a las clases medias. Y a las clases medias que resultan las más perjudicadas en este caso. Por tanto, yo creo que no es justicia social, sino más bien confiscatoria, ¿no? Y por eso quiero que nos planteemos un poquito el asunto. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora González. Bien, señor Martínez, yo le voy a repetir cuál es nuestra postura en estos temas, porque entre otras cosas no he visto justificado que diga usted que estos impuestos, que esta propuesta es para la clase social media y que no está usted diciendo que no está, que paguen más los que más tienen y que paguen menos. Nosotros creemos y queremos lo público. Sigue siendo imprescindible, y más en estos momentos, aumentar los recursos destinados a los servicios públicos del Estado del Bienestar, que políticas económicas aplicadas por su partido, entre otros, ha reducido y deteriorado, sufriendo la mayoría de la población sus consecuencias. En España estamos entre el 6 y el 7% sobre el PIB, por debajo de la media europea en gasto social. Los impuestos son la manera de financiar estos servicios públicos o de reducir el déficit si existe. Son una forma de redistribuir la riqueza y de disminuir la desigualdad, haciendo que contribuya más quien más tiene. Son expresiones de lo colectivo, de la solidaridad e indudablemente mejor forma que hacerlo a costa de la deuda, que solo enriquece a la banca y que se sigue utilizando para aplicar recortes y restricciones. Es necesaria una reforma fiscal en España, hacer que paguen más los que más tienen, no como ahora viene sucediendo. España tiene 7 puntos porcentuales sobre el PIB menos que la media europea a presión fiscal. Hay recorrido para equipararnos también en esto. Así lo propone la Unión Europea, Merkel, el mismísimo FMI, que además proponen incrementar el gasto público y la presión fiscal a las rentas más alta. Sí, muchas gracias. Bueno, señor Martínez, ha tenido usted una intervención en la que ha procurado buscar el consenso, ¿no?, que pongamos, y después es la exposición de motivos y la proposición en sí, y es la beligerancia hecha texto, pero bueno, no sé con qué versión del Partido Popular quedarme, si con la conciliadora o con la beligerante, pero bueno, más allá de eso, mira, yo es que esta moción, mira, la vamos a votar en contra, ¿vale? Eso ya se lo anticipo. Además, pero creo que hay un debate, creo que las personas que estamos aquí representando a los ciudadanos somos personas inteligentes y de verdad creo que ustedes a lo mejor le pueden ver utilidad política a este tipo de mociones, ¿vale? Porque sacan sus notas de prensa, los discursos que podamos tener los concejales y concejalas, pero creo que cala un mensaje muy peligroso y es que usted está equiparando todos los impuestos por igual.
Y mire, no es lo mismo el impuesto a los plásticos no reutilizables que la tasa Google, que el impuesto al tabaco o que las primas de seguro. No hablo de que sean más o menos injustos, que los hay más injustos y los hay menos injustos. El problema es que ustedes lo están metiendo todo en el mismo saco, haciendo una propuesta que sinceramente creo que en términos pedagógicos de conjunto de sociedad es peligroso el mensaje que el Partido Popular con estas mociones intenta calar en la sociedad. Es que los impuestos son malos per se. Y creo sinceramente que eso cala en la gente y puede que tenga utilidad a corto plazo. Puede que a ustedes les sea útil para su discurso político, para... En fin, que sí, que es legítimo. Pero creo que sinceramente que esto es muy peligroso meterse en ese juego, sinceramente. Y ahora, le voy a hacer una comparativa. Años en los gobiernos de Rajoy, ¿vale? Eliminación de la deducción al gasóleo profesional. Eso lo hizo el gobierno del Partido Popular. La tasa ecológica, la subida del tabaco, que lo subió hasta 3 veces, el impuesto de sociedades, la pérdida de la deducción por la compra de vivienda, la pérdida de deducción por el alquiler joven. Todo eso son recortes que se hicieron, impuestos que se cargaron a la arca de los islas españolas, impuestos sobre el ahorro, impuestos sobre la energía nuclear, impuestos al sol, el repago sanitario. Es decir, es tanto. Y mira, si es que hay algunas subidas de impuestos que las vemos positivas y algunas bajadas que las vemos positivas. Hay impuestos que son más justos y otros que son menos justos. Eso está claro. Y traiga usted un debate sobre un impuesto concreto y lo debatimos, porque detrás de cada impuesto hay política y hay ideología y lo podemos hablar y a lo mejor en algunas nos ponemos de acuerdo. Ahora, esta moción de los impuestos son malos, por favor, que los españoles están muy mal, sinceramente creo que es una línea peligrosa que sé que el Partido Popular no tiene problemas en cruzar cada vez que le vienen ganas. Pero sinceramente esto no se lo vamos a comprar, pero ni de lejos. Muchas gracias. Ciudadanos. ¿No? Grupo Socialista. Con su permiso, presidenta, nosotros en este asunto vamos a hacernos eco de las palabras que ha hecho quien me ha precedido en el uso de la palabra, el señor Cardiel. Efectivamente, le vamos a votar en contra. Y le vamos a votar en contra porque en la misma línea lanzar el mensaje a la ciudadanía de que los impuestos per se es algo malo, es algo que no compartimos. El estado de bienestar sobre el cual nosotros estamos necesita de un sistema impositivo. Cuestión distinta es qué sistema impositivo queremos y cómo queremos que se articule ese sistema impositivo. Meterlo todo en un mismo saco, como ha dicho Cardiel, o sea, impuestos que además algunos de ellos van destinados no solo al tema retributivo o impositivo, sino también incluso al tema de la salud, como puede ser el impuesto del tabaco, o incluso al tema de la deslocalización empresarial, como puede ser la tasa Google, o otros muchos tipos de impuestos. Entendemos que no hace bien a nadie el hacer una equiparación absoluta que conduce además a una confusión de la ciudadanía en general y que además, con todos los respetos, entendemos que no hace bien ni siquiera a sus propios votantes, a los cuales confunden con este tipo de proposiciones. Desde ese punto de vista, entendemos que la propuesta que vosotros traéis a este pleno, dicho con todos los respetos, adolece de una demagogia elemental, porque bajo una perspectiva totalmente simplista, habéis englobado absolutamente todo en un mismo saco, sin distinguir siquiera aquellos impuestos que no solo son necesarios para que todos tengamos una calidad de vida a la cual estamos acostumbrados en Occidente, sino que además no discriminan aquellas situaciones que per se necesitan de una cuestión impositiva superior para hacer una distinción elemental. Por eso le vamos a votar en contra. Ya está, he terminado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora presidenta. Nada. Yo, señor Cardiel y señora González, yo de verdad, lo que es peligroso de verdad es que le suban los impuestos a los ciudadanos, no es que yo el discurso este que yo tengo, o sea, que la gente realmente en su bolsillo note el peso realmente de la fiscalidad que ustedes quieren imponer, ¿no? De todas formas, yo creo que centra muy bien el tema. Yo he dicho estos impuestos, yo creo en la justicia distributiva, que el que tenga más pague más, pero yo he dicho, estos impuestos no contribuyen a esta justicia distributiva. Y le voy a intentar dar datos, ¿vale? Insisto que he hecho, de verdad, me he estudiado bien la subida de impuestos, cada partida, y estoy diciendo que estos no son justos. ¿Por qué no son justos? Fíjense, las rentas altas. Las rentas altas dijeron, vamos a recaudar 5.000 millones en rentas. Es que no se recaudan 5.000 millones en rentas altas. Es que eso es donde lo han sacado. Estamos hablando de que realmente se van a subir con respecto al año anterior 9.000 y pico millones, ¿vale? De esos 9.000 y pico millones, 600 millones son de los que se recaudan de las rentas altas, 700, más o menos, 700 millones. ¿Usted sabe cuánto supone eso en porcentaje de la ciudadanía? 0,017% de la ciudadanía son las rentas altas, que son más de 300.000 euros que le van a meter la mano en el bolsillo. O sea, una nimiedad de los ciudadanos. Y sin embargo, el resto de cosas, yo lo he dicho en mi intervención anteriormente, tocan a todos. Diésel, bebida, seguro, plástico, etcétera, etcétera, matriculaciones, eso le toca a todo el mundo en el bolsillo. Pero es que a las rentas altas se le ha tocado poquísimo. Es que estos impuestos están basados en dos, no sé cómo decirlo, ambigüedades, falsedades, mentiras, no sé en qué. Porque por una parte dice que es para ricos, pero realmente los ricos... Y además aquí se da una cosa también muy curiosa, los ricos tienen perfectamente articulado todo el sistema fiscal y la mayoría de ellos saben perfectamente cómo eludir todo esto. Los que estamos de a pie, los mortales de a pie, al final te llega el impuesto, lo pagas y punto, y te callas más, encima págalo rapidito porque si no te va a venir una penalización o lo que sea. Entonces, verdad, no juguemos con un poquito de demagogia. Estos impuestos, estos son injustos, de verdad, estos, otros no. Y fíjese que yo, lo que le digo, cuando esto que usted ha dicho del señor Rajoy, a mí hasta ahora mi partido no me lo ha impedido. O sea, yo critiqué y de hecho el mismo Mariano Rajoy, cuando le entrevistaron, le dijeron, hicimos lo contrario de lo que queríamos hacer, porque nos encontramos un país en la ruina por culpa de que el señor Zapatero lo dejó arruinado. Y eso, al final, en lo que hizo el señor Rajoy, yo también estaba en contra. Yo estaba en contra de alguna de esas subidas impositivas. Y lo he dicho públicamente donde ha hecho, y no me duele en prenda decirlo. Por tanto, realmente esto, y aparte después también será la segunda parte, la segunda variable, es que no garantiza la subida de impuestos el incrementar los ingresos. Y aquí en Andalucía se ha demostrado. Cuando entra el gobierno del Partido Popular había 800 y pico millones de euros de déficit, entra el Partido Popular, baja los impuestos y hay 32 millones de superávit en el año siguiente y la recaudación más alta de la historia, la recaudación fiscal más alta de la historia y con los impuestos más bajos. O sea, que no es directamente proporcional, no lo es. Y insisto, yo estoy de acuerdo en que los impuestos hay que pagarlos y tienen que ser de forma distributiva, pero estos no son... Muchas gracias. Señora González. Señor Martínez, insisto, le voy a leer los puntos de acuerdo de la propuesta que usted ha traído. Que el Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno a dar marcha atrás a la generalizada subida de impuestos que afecta a gran parte de la población y que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero de 2021. ¿Dónde dice usted que dónde está aquí la diferencia entre un impuesto u otro impuesto según a quién afecta? Ni a qué rentas, ni a qué tipo de impuestos. Ustedes han traído aquí una enmienda a la totalidad de la reforma fiscal. Pero insisto que nosotros estamos a favor. Ese dato que ha dado usted no he recogido la cantidad de euros, pero sí que solo afecta a un 0,02 de la ciudadanía, yo lo aplaudo. O sea, que recaudemos un dinero importante habiendo afectado a pocas personas, me parece estupendo. Me parece que realmente ahí esa es una muestra de que estamos recaudando impuestos de las rentas más altas, que son muy pocas personas. Eso es. Pues ahí es donde tenemos que recaudar. Ahí. Mayoritariamente, claro. Sí.
Bueno, me reincidir un poco en lo que he comentado antes, señor Martínez, sinceramente. Es que no sé con qué quedarme, si con el tono conciliador y progresivo de la carga impositiva quedarme o con lo que está redactado. Me voy a quedar con lo que está redactado más que nada porque es lo que consta en acta después y es lo que el señor secretario va a dar fe. Nosotros vamos a votar en contra de esto que ustedes plantean. Yo no sé si esta moción la ha redactado usted, se la ha preparado o es que le ha tocado defenderla. No sé exactamente cómo os organizáis. Pero esta moción, sinceramente, creo que igualar, o sea, es que no son iguales, no digo ni mejor ni peor, pero igualar la subida de impuestos a las bebidas azucaradas con la tasa Tobin, es que no es lo mismo. Y mira, en una cosa estoy de acuerdo, que podríamos haber subido la carga impositiva a las rentas altas todavía más. Yo también pienso que se le podía haber subido todavía más al impuesto a los ricos. Usted ha hecho una referencia y es que después hay técnicas de elusión fiscal, ¿vale? Eso lo hemos denunciado muchas veces en este pleno, y también está hecho con la legislación que Partido Popular y Partido Socialista durante la historia de la democracia se le ha facilitado para que esto pueda ocurrir. Es decir, cada impuesto del que podemos hablar, cada carga impositiva tiene un debate propio.